Buenas tardes, mi nombre es Óscar Rodolfo Archila Escamilla y junto a la licenciada Laura Beatriz Benavide González, como estudiantes de la maestría en Derecho Penal y en la materia de técnicas de investigación del delito, vamos a desarrollar la temática relacionada con el uso de técnicas de investigación diferenciadas. Voy a iniciar con una pregunta. ¿Realmente se requiere el uso de técnicas de investigación diferenciadas? ¿Es viable en nuestro contexto utilizar las técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado? Al desarrollar la temática es importante resolver dichas interrogantes bajo los siguientes puntos. ¿Qué entendemos por técnicas de investigación con enfoque diferenciado? Las técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado se refieren a la aplicación de metodologías y herramientas específicas que consideran las características particulares de cada caso, como el contexto social, cultural, económico y de género de las personas involucradas en el delito. Estas técnicas buscan comprender y abordar las diferentes realidades y necesidades de los individuos, garantizando una investigación más objetiva y justa. Es decir, que van enfocadas al descubrimiento de otros aspectos que tradicionalmente no estaban siendo considerados al momento de la investigación del hecho delictivo, lo cual puede tener consecuencias para una mejor comprensión del fenómeno delincuencial y de todas las afectaciones que la víctima y la sociedad pueden tener respecto del cometimiento de un hecho delictivo. Luego sigue la otra interrogante, por supuesto como consecuencia de la anterior. Si esas son las técnicas de investigación con enfoque diferenciado, ¿cuál es la importancia de utilizar el enfoque diferenciado en la investigación del delito? La importancia radica en que la investigación del delito con este enfoque va a permitir identificar y comprender las causas subyacentes de los delitos, así como brindará respuestas efectivas y adecuadas a las diversas situaciones que sean consecuencia de este delito. Este enfoque particularmente va a permitir garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas, promoviendo la equidad y la justicia en el proceso de investigación. Este tipo de investigación también permitirá brindar elementos criminológicos que servirán para una reestructuración o adecuación de una política criminal, lo cual no ocurre con un tipo de investigación tradicional donde solo nos centramos en establecer cuáles son el cuadro fáctico, los medios utilizados para cometer el delito y las consecuencias, si estamos ante delitos de resultado o la consumación de los delitos de mera actividad. Permitirá ir más allá para poder entender los factores asociados al cometimiento del hecho delictivo. Ahora bien, si esto es la investigación con enfoque diferenciado y esa es su importancia, viene la siguiente pregunta para reflexionar si en nuestra realidad jurídico-penal, si en la realidad de nuestros operadores del sistema, de nuestro sistema de justicia, es necesario utilizar este tipo de técnicas diferenciadas. Si consideramos la diversidad de contextos sociales, culturales y económicos en nuestra realidad cotidiana, es probable que exista la necesidad de utilizar estas técnicas para abordar de manera eficaz los delitos y garantizar un proceso justo para todas las partes involucradas. Y esto es porque no podemos desconocer la existencia de distintos tipos de violencia que van enfocados a ciertos grupos vulnerables. Violencias que se concretan en delitos que han sido retomados y criminalizados por la normativa penal, pero que necesitan de este enfoque para poder
visibilizar tanto las causas, los factores y las consecuencias que tienen para ciertos grupos vulnerables, como los grupos de mujeres, los grupos LGTBIQ, más la niñez y adolescencia y el grupo de los adultos mayores, incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad y además las personas con orígenes étnicos distintos, ya que hay ciertos delitos que si bien son de criminalidad convencional, pero por su ocurrencia masificada hacia ciertos grupos, nos dan a entender de que no solo basta la existencia de las normas penales comunes que criminalizan las conductas, sino que se deben de utilizar otro tipo de herramientas que pueden ser herramientas punitivas, que pueden ser otras herramientas de prevención, que solo van a permitir entenderlas las técnicas de investigación diferenciada. ¿Qué desafíos podríamos enfrentar al implementar este tipo de técnicas en nuestro contexto? Al implementar estas técnicas en el contexto del sistema penal salvadoreño, podríamos enfrentar desafíos como la falta de recursos especializados, la resistencia de ciertos actores involucrados en el sistema de justicia, la necesidad de capacitación adicional para los profesionales y la sensibilización requerida para abordar problemáticas específicas. Es fundamental identificar y superar estos desafíos para lograr una implementación exitosa de estas técnicas en nuestro contexto. Valga el ejemplo del delito de feminicidio como uno de los principales retos que ha tenido el Estado de El Salvador desde la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que requirió todo un proceso de capacitación e instalación de infraestructura para este tipo de hechos. Antes de la implementación de la capacitación, las investigaciones sobre delitos de feminicidios no tenían las particularidades que lleva el enfoque de género. Este tipo de investigación, por ejemplo, en los levantamientos de cadáveres, en las inspecciones de la muerte violenta de mujeres, se hacían sin considerar aspectos de violencia contra la mujer. A raíz de estas reformas y compromisos que adquirió el Estado de El Salvador con la implementación de la Convención Belén do Pará, ya se establece un protocolo para la investigación del delito de feminicidio que considera aspectos del contexto de la ocurrencia del hecho delictivo para poder establecer la violencia de género e investigar la misoginia, que no eran considerados por los operadores del sistema, por los investigadores del caso, por los fiscales, antes de este tipo de capacitación y reforma. Luego vale la siguiente pregunta. ¿Las técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado son fundamentales para abordar de manera efectiva problemáticas específicas, como la violencia de género o los crímenes en el contexto de justicia transicional? Al considerar las particularidades de cada caso y garantizando el respeto a los derechos humanos, es importante mencionar en qué consiste cada uno de estos enfoques, para hablar específicamente de la violencia de género y de los crímenes en el contexto de la justicia transicional. Voy a empezar con el tema de la investigación del delito con enfoque de género. Primer aspecto de importancia, sensibilidad y perspectiva de género. Es fundamental que los investigadores y profesionales involucrados en el descubrimiento de la verdad del delito tengan sensibilidad y entrenamiento en perspectiva de género para comprender y abordar las dinámicas subyacentes a la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia de género. Por ejemplo, en el caso que planteábamos acerca del feminicidio, cuando se hace la investigación en el lugar donde ha cometido o se ha dado la muerte violenta de una mujer, un profesional con capacitación sabe que debe hacer un resguardo por medio de papel craft o bolsas de papel de las manos del cadáver de una mujer fallecida
ya que es posible que durante el proceso de su muerte violenta haya realizado algún tipo de actividad defensiva y podamos encontrar en las uñas de sus manos material biológico del perpetrador. Un forense con este tipo de capacitación sabe que debe de hacer un raspado de uñas para poder encontrar ese tipo de material biológico. Por tanto, consideramos que sí es necesario la sensibilidad y la perspectiva de género para este tipo de investigación. En cuanto al segundo aspecto, es la recopilación de pruebas específicas. Se deben utilizar técnicas de investigación específicas para recopilar pruebas en casos de violencia de género, como entrevistas con enfoque de apoyo, análisis de patrones de violencia y consideración de factores de vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, siempre en el caso de la investigación de un feminicidio, al hacer la entrevista de los familiares, se debe de considerar también cuál era el contexto social y familiar de la víctima, sus características sociodemográficas, su nivel de educación, su, sus aspectos económicos, si estaba laborando, no estaba laborando, si tenía pareja, no tenía pareja en ese momento, si la familia observó que había sufrido algún tipo de violencia, por mínimas que fueran de parte del supuesto perpetrador o alguien que se considere sospechoso de esa circunstancia. Todos son aspectos que se deben de considerar, no solo en el momento de posible ocurrencia del hecho, sino previo a ello, porque para establecer la misoginia, según el artículo 45 y de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que determina el delito de feminicidio, se debe establecer si hubo violencia previa o violencia durante el hecho posterior. El otro aspecto que se debe considerar es la protección de las víctimas, ya que es importante garantizar la protección de las víctimas durante todo el proceso de investigación, asegurando su integridad física, emocional y jurídica. Esto es ya desde la perspectiva de derechos humanos para darle o garantizar que estas personas se encuentren no solo en la disponibilidad de ser órganos de prueba en su momento, sino también para que puedan mantener su proyecto de vida y la garantía de sus derechos antes, durante el proceso de investigación y posterior, incluso ya en el proceso de judicialización. Colaboración interdisciplinaria. La labor de investigación del delito con enfoque de género requiere colaboración interdisciplinaria con expertos en género, psicología, trabajo social, derecho y otras áreas para abordar de manera integral la complejidad de estos casos. Ahora, frente a este tipo de enfoque, también existen argumentos en contra de la utilización de este tipo de enfoque, principalmente que están relacionados a una supuesta subjetividad que puede existir en el enfoque diferenciado de técnicas de investigación. Vamos a abordar rápidamente cada uno de estos argumentos en contra. Un primer argumento en contra se refiere a la objetividad comprometida, ya que indican algunos críticos que el enfoque de género puede comprometer la objetividad de las investigaciones. Esto se debe a que podría sesgar la interpretación de las pruebas y evidencias, priorizando ciertos aspectos relacionados con el género sobre otros factores relevantes para poder resolver el crimen de manera imparcial. La segunda objeción que se implica es la estigmatización injusta, ya que se considera que existe la preocupación de que un enfoque demasiado centrado en el género pueda llevar a estigmatizar injustamente a ciertos grupos como los hombres, creando una percepción de culpabilidad basada en estereotipos de género en lugar de pruebas concretas. El tercer aspecto de objeción es la generalización y simplificación, ya que se considera de que a veces las técnicas de investigación con enfoque de género pueden simplificar en exceso la complejidad de los crímenes y comportamientos delictivos, tratando de ajustarlos a patrones preconcebidos relacionados con el género. Esto puede llevar a generalizaciones que no reflejan la realidad completa
y la variedad de motivaciones y circunstancias detrás de los delitos. Ineficacia en ciertos casos. En algunos casos, aplicar un enfoque de género puede no ser la estrategia más efectiva para resolver el crimen o para prevenirlo. La sobresimplificación de los factores causales puede llevar a perder de vista otras variables críticas que podrían estar en juego. El último aspecto es la desviación de recursos. Los críticos argumentan que enfocar demasiados recursos exclusivamente en cuestiones de género en la investigación criminal podría desviar atención y recursos de otras áreas importantes como la psicología criminal, la criminología ambiental, entre otros aspectos. La licenciada Laura hablará en relación con la investigación del delito en casos de justicia transicional. Buenas tardes. Voy a dar continuidad, como dijo el compañero, a hablar acerca de la investigación del delito en casos de justicia transicional. Y es importante en este aspecto hablar sobre la comprensión del contexto histórico. En casos de justicia transicional, es necesario comprender el contexto histórico y político en el que ocurrieron los crímenes, así como los impactos sociales, culturales y psicológicos de dichos crímenes en las comunidades afectadas. Asimismo, es necesario el enfoque en las víctimas y en la verdad. La investigación en casos de justicia transicional debe centrarse en la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables, con un enfoque en la justicia restaurativa y la no repetición de los crímenes. Así también es importante la cooperación internacional. Dada la complejidad de estos casos, es importante contar con la cooperación internacional para acceder a la información, recursos y experiencias que contribuyan a una investigación eficaz y respetuosa de los estándares de los derechos humanos. Es importante que la labor de investigación del delito con enfoque diferenciado se realice respetando los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando el debido proceso, la protección de las víctimas y el respeto a la dignidad de todas las personas involucradas. La interdisciplinidad en esta labor es fundamental para abordar de manera integral y efectiva los desafíos que plantean estos casos. Es necesario también responder a una interrogante. ¿Cuáles serían los argumentos en contra de las técnicas de investigación del delito en materia de justicia transicional? En primer lugar, la impunidad selectiva. Existe la preocupación de que las técnicas de investigación en justicia transicional puedan llevar a una selección sesgada de qué crímenes se investigan y se juzgan, priorizando algunos sobre otros dependiendo de consideraciones políticas o de conveniencia. Eso podría resultar en una forma de impunidad para ciertos perpetradores, mientras otros procesados, socavando la credibilidad y la efectividad del proceso de justicia transicional. Es importante también la reconciliación versus justicia. En algunos casos, las técnicas de investigación pueden verse como un obstáculo para los procesos de reconciliación nacional. La búsqueda de la verdad y la justicia pueden generar tensiones en comunidades que intentan sanar y reconstruir después de conflictos violentos, especialmente si se percibe como un intento de revivir divisiones del pasado en lugar de avanzar hacia un futuro común. También la presunción de inocencia y derechos humanos en contextos de justicia transicional, donde los sistemas judiciales pueden estar debilitados o ser parciales. Existe el riesgo de violaciones de derechos humanos, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Las técnicas de investigación intensivas podrían conducir a arrestos y detenciones arbitrarias, así como a la utilización de pruebas obtenidas de manera dudosa. Es importante en este
aspecto también el punto del impacto en la estabilidad política. La focalización excesiva en las técnicas de investigación del delito podría tener repercusiones en la estabilidad política de un país post-conflicto. Si no se manejan con cuidado, podrían avivar tensiones políticas y sociales, provocando divisiones y dificultando los esfuerzos para consolidar la paz y la gobernanza democrática. Es importante también tratar las limitaciones de recursos y capacidades. En muchos países que atraviesan procesos de justicia transicional, los recursos y las capacidades para llevar a cabo investigaciones exhaustivas pueden ser limitados. Esto puede resultar en investigaciones incompletas o superficiales que no logran establecer la verdad completa ni garantizar la rendición de cuentas efectiva. También es importante tratar el aspecto de las percepciones de justicia sesgadas. Las técnicas de investigación pueden generar percepciones de que la justicia transicional se aplica de manera selectiva, favoreciendo a ciertos grupos étnicos, políticos o sociales sobre otros. Esto socava la legitimidad de los procesos y puede generar desconfianza en las instituciones encargadas de administrar la justicia. Podemos mencionar algunos ejemplos como las amnistías selectivas. En algunos contextos de justicia transicional se han logrado amnistías a ciertos perpetradores de crímenes graves, mientras otros son enjuiciados. Esto puede percibirse como una injusticia para las víctimas y sus comunidades que buscan verdad y reparación. Otro ejemplo, las comisiones de la verdad cuestionadas. En casos donde las comisiones de la verdad dependen de técnicas de investigación limitadas o sesgadas, las conclusiones pueden ser vistas como incompletas o parciales, sin lograr satisfacer las necesidades de verdad y justicia de las víctimas. Otro ejemplo puede ser la presión internacional y nacional. La presión tanto de actores internacionales como de la sociedad civil nacional pueden influir en las técnicas de investigación empleadas durante los procesos de justicia transicional, a veces desviándolas de objetivos genuinos hacia agendas políticas o de relaciones públicas. Estos argumentos y ejemplos subrayan los desafíos y las complejidades involucradas en la aplicación de técnicas de investigación del delito en contextos de justicia transicional, destacando la necesidad de equilibrar la justicia de la verdad y la rendición de cuentas con la estabilidad social y política. Es necesario también responder a una interrogante. ¿Cómo entender la justicia transicional? ¿A qué se refiere? La justicia transicional se refiere a los procesos y mecanismos legales y sociales empleados por las sociedades para abordar las violaciones masivas de los derechos humanos y los crímenes graves cometidos en el contexto de conflictos armados, regímenes autoritarios o periodos de represión política. Estos procesos buscan promover la rendición de cuentas, la reconciliación y la construcción de la paz en sociedades que han experimentado traumas y violencias profundas. Algunos elementos claves de la justicia transicional incluyen la verdad, la cual busca establecer la verdad sobre lo sucedido durante los periodos de violencia, a menudo a través de las comisiones de la verdad, investigaciones judiciales y testimonios de víctimas y testigos. La justicia incluye la persecución de responsables de crímenes graves, asegurando que no haya impunidad para quienes han cometido genocidio, crímenes de guerra, torturas, desapariciones forzadas y otros abusos graves de derechos humanos. La reparación. Se busca proporcionar compensaciones y reparaciones a las víctimas, tanto individuales como colectivas, incluyendo medidas de rehabilitación y apoyo psicosocial. Garantías de no repetición. Medidas para prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos como reformas legales, institucionales y educativas, así como la promoción de una cultura de derechos humanos. La reconciliación.
que consiste en fomentar entre las comunidades divididas por conflictos, promoviendo el diálogo y la cooperación en el lugar de venganza y la perpetuación del ciclo de violencia. Los mecanismos de justicia transicional pueden variar según el contexto nacional e internacional e incluir diferentes combinaciones de tribunales nacionales e internacionales, comisiones de la verdad, programas de reparación y medidas de reforma institucional. La justicia transicional busca equilibrar la necesidad de rendición de cuentas y justicia con la necesidad de reconstrucción social y reconciliación, reconociendo la complejidad y las sensibilidades de los contextos post-conflicto o de transmisión política. Ahora, habrá que cuestionarse también si realmente se requiere del uso de técnicas de investigación diferenciadas. La necesidad de utilizar técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado depende en gran medida de las particularidades y complejidades de cada situación. Sin embargo, en general, la aplicación de enfoques diferenciados en la investigación del delito puede ofrecer una serie de beneficios significativos. Estos enfoques consideran las diversas realidades y contextos en los que se desarrollan los delitos, lo que facilita una comprensión más completa de las causas subyacentes y de las necesidades específicas de las personas involucradas. Asimismo, permiten ajustar las respuestas y soluciones de manera más efectiva, garantizando un proceso más justo y equitativo para todas las partes implicadas. Por tanto, aunque no siempre sea estrictamente necesario el uso de técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado, puede contribuir a una mejor calidad y la eficacia de las investigaciones, así como a promover la justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en un caso. Es importante evaluar cada situación de manera individual para determinar si este enfoque es adecuado y beneficioso en un contexto dado. Asimismo, es importante. El compañero dará continuidad a la siguiente interrogante. ¿Es viable en nuestro contexto utilizar las técnicas de investigación del delito con enfoque diferenciado? Sí es viable y recomendable utilizar estas técnicas en cualquier contexto. Estas técnicas permiten abordar de manera más efectiva las diversas realidades y circunstancias que rodean un delito, así como las necesidades específicas de las personas involucradas. Al considerar los factores individuales, sociales y culturales que influyen en la comisión de un delito, se pueden obtener resultados más precisos y justos en el proceso de investigación. Además, el enfoque diferenciado puede contribuir a promover la equidad, la imparcialidad y el respeto de los derechos humanos de todas las partes involucradas en un caso, incluyendo al imputado, a la víctima y a los testigos. Es importante que los encargados de la investigación reciban la capacitación y el apoyo necesario para implementar con éxito estas técnicas. Y es fundamental contar con políticas y marcos legales que respalden y fomenten el uso de enfoques diferenciados en la investigación del delito. En última instancia, la aplicación de estas técnicas puede mejorar la calidad y la eficacia de las investigaciones, fortaleciendo así el sistema de justicia y contribuyendo a la construcción de sociedades más justas y seguras. Esta sería la conclusión que nosotros como equipo de trabajo hemos llegado con la licenciada Laura en relación con el uso de técnicas de investigación diferenciadas.